Mi nombre es Laura Sofía Játiva Almeida, estoy en el curso quinto A y a continuación mostraré el último video de maniobras semiológicas de este semestre. El primer par craneal es el olfatorio. Este hace parte de la clasificación de nervios sensitivos o sensoriales y se origina en las células bipolares del epitelio olfatorio. Para evaluarlo necesitamos estimularlo. Se lo estimula con la percepción de olores fuertes. Utilizamos olores tales como el del café, el del alcohol, de perfumes y también se puede utilizar de olor a tabaco. Entonces, como tal, el examen consiste en vendarle los ojos al paciente con el fin de que estos olores a percibir no sean confundidos y pues por el sentido de la visión. Nos damos cuenta si las cavidades nasales están oprimidas. En este caso no es así, o sea que podemos realizar el examen sin percances. Y además de esto, como lo dije anteriormente, el objetivo es estimular la zona nasal como tal para evaluar el par. Entonces, utilizamos pues, los olores y el paciente tiene que referir qué olor es el que está percibiendo sin pues, estarlo viendo. Entonces, lo hacemos cavidad por cavidad. ¿Qué olor percibe? En el caso de nuestro paciente no tiene ninguna alteración del primer par craneal. El segundo par craneal se origina en las capas de las células ganglionares de la retina. Y tenemos en cuenta que este también hace parte del grupo de nervios sensoriales o sensitivos. Dentro del segundo par se evalúa tanto la agudeza visual como la percepción de los colores. Para tener en cuenta la agudeza visual se utiliza la tabla de Snell, que es lo más común. Entonces, esta consiste en una serie ordenada de letras que van en un orden de mayor a menor y el paciente tiene que, pues según el nivel de agudeza y el compromiso de este nervio, tiene que saber diferenciar de qué letra se le está hablando específicamente. Además de esto, se dice que esta tabla de Snell se la ubica a 6 metros de donde está el paciente o a 20 pies como tal. También es importante realizar un fondo de ojo junto con la evaluación de este par, donde se evalúe el color, el tamaño, la forma de la retina, también el tamaño y la forma de los vasos oculares como tal, y si hay presencia de hemorragia o de algún exudado o algo anormal. Para evaluar la agudeza visual podemos utilizar la maniobra de los dedos. Nos ubicamos de 1 a 2 metros de distancia del paciente y le vamos a mostrar dedos y pues la paciente nos va a decir cuántos dedos están levantados. ¿Cuántos dedos mira? 2. Listo. Para evaluar la percepción del color utilizamos una imagen que tenga un color como base, pero en el centro dibujado un número, y de esta manera evaluamos este par. Hablamos de esta imagen y le mostramos a nuestra paciente. ¿Qué color es el del fondo? Azul. ¿Y qué número está escrito? 25. El tercero, cuarto y sexto par craneal se evalúan de forma
forma conjunta. Entonces, vemos tanto los aspectos extrínsecos como los aspectos intrínsecos. Dentro de los extrínsecos, evaluamos si el paciente tiene ptosis palpebral, si tiene desviación de la mirada, si la cabeza también tiene cierta desviación, si tiene nistagmus, entre otros aspectos. Para evaluar esto, utilizamos nuestro dedo índice a más o menos 30 centímetros del paciente y lo desplazamos del centro a los lados y el paciente tiene que seguir con la mirada. Luego llegamos al punto central y hacemos una especie de H. Del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, del centro hacia el lado, hacia arriba y hacia abajo. De esta manera vamos a evaluar este par. Dentro de las características intrínsecas evaluamos la pupila. Entonces tenemos en cuenta el tamaño, la forma, también los rebordes. Se dice que pues la pupila se dilata con la luz. Entonces tenemos que utilizar un objeto que sea lumínico. Entonces evaluamos la pupila. Vamos, las dos pupilas simultáneamente, en este caso está normal, entonces con la luz se vuelven mióticas, pero en tal caso de que una pupila estuviera miótica y otra pupila estuviera midriática, entonces esto se llama, las pupilas están anisocóritas. El tercero, cuarto y sexto par craneal se evalúan de forma conjunta. Entonces, vemos tanto los aspectos extrínsecos como los aspectos intrínsecos. Dentro de los extrínsecos, evaluamos si el paciente tiene ptosis palpebral, si tiene desviación de la mirada, si la cabeza también tiene cierta desviación, si tiene nistagmus, entre otros aspectos. Para evaluar esto, utilizamos nuestro dedo índice a más o menos 30 centímetros del paciente y lo desplazamos del centro a los lados y el paciente tiene que seguir con la mirada. Luego llegamos al punto central y hacemos una especie de H. Del centro hacia arriba, del centro hacia abajo, del centro hacia el lado, hacia arriba y hacia abajo. De esta manera vamos a evaluar este par. Dentro de las características intrínsecas evaluamos la pupila. Entonces tenemos en cuenta el tamaño, la forma, también los rebordes. Se dice que pues la pupila se dilata con la luz. Entonces tenemos que utilizar un objeto que sea lumínico. Entonces evaluamos la pupila. Vamos, las dos pupilas simultáneamente, en este caso está normal, entonces con la luz se vuelven mióticas, pero en tal caso de que una pupila estuviera miótica y otra pupila estuviera midriática, entonces esto se llama, las pupilas están anisocóritas. Dentro de la evaluación de estos pares craneales encontramos también la respuesta refleja. Encontramos tres tipos de reflejos, que es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acumulación. Dentro del primero, que es el fotomotor, vamos a utilizar también una fuente lumínica. Normalmente la pupila sin ese estímulo lumínico tiene que estar midriática. Nosotros nos ubicamos al frente del paciente, pero de manera lateral, para que en el momento de estimular la pupila como tal no se dé el reflejo de acomodación. Entonces, evaluamos la pupila. En el momento que el estímulo lumínico hace contacto con la pupila, esta debe volverse
contraerse. Luego seguimos con el reflejo consensual. Ponemos nuestra mano en la línea media de la cara del paciente, el estímulo lumínico lo centramos en una pupila y evaluamos la otra. Entonces, la pupila que no tiene el estímulo lumínico también tiene que estar contraída, al igual que la que sí tiene el estímulo lumínico, y esto lo hacemos del lado y lado. El último es el reflejo de acomodación que tiene la pupila. Le pedimos a nuestro paciente que ubique un punto lejano y que lo mire fijamente. ¿Listo? Luego de esto, en este momento, la pupila tiene que estar midriática, pero utilizamos nuestro dedo índice, lo situamos más o menos a 30 centímetros del paciente y le pedimos que enfoque en la punta de nuestro dedo. Y en este momento la pupila tiene que contraerse. Dentro de la evaluación de estos pares craneales encontramos también la respuesta a reflejo. Encontramos tres tipos de reflejos, que es el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de acomodación. Dentro del primero, que es el fotomotor, vamos a utilizar también una fuente lumínica. Normalmente la pupila sin este estímulo lumínico tiene que estar midriática. Nosotros nos ubicamos al frente del paciente, pero de manera lateral, para que en el momento de estimular la pupila como tal no se dé el reflejo de acomodación. Entonces, evaluamos la pupila. En el momento que el estímulo lumínico hace contacto con la pupila, esta debe volverse midriática. Debe volverse miótica o contraerse. Luego seguimos con el reflejo consensual. Ponemos nuestra mano en la línea media de la cara del paciente, el estímulo lumínico lo centramos en una pupila y evaluamos la otra. Entonces, la pupila que no tiene el estímulo lumínico también tiene que estar contraída, al igual que la que sí tiene el estímulo lumínico, y esto lo hacemos del lado y lado. El último es el reflejo de acomodación que tiene la pupila. Le pedimos a nuestro paciente que ubique un punto lejano y que lo mire fijamente. ¿Listo? Luego de esto, en este momento, la pupila tiene que estar midriática, pero utilizamos nuestro dedo índice, lo situamos más o menos a 30 centímetros del paciente y le pedimos que enfoque en la punta de nuestro dedo. Y en este momento la pupila tiene que contraerse. Para la evaluación del quinto par craneal, evaluamos tanto la parte sensitiva como la parte motora. En la parte sensitiva, y teniendo en cuenta que este nervio tiene una rama oftálmica, otra maxilar y una mandibular, utilizamos un objeto que sea suave. En este caso voy a utilizar un pincel. Entonces, lo movemos el pincel de arriba hacia abajo en las zonas que tengan ramas del nervio. ¿Siente? Entonces, como ella siente normal, no hay alteración de este nervio. También, dentro de la evaluación de este nervio, evaluamos la parte dolorosa. Entonces, preferiblemente con una aguja, pero en este caso lo voy a hacer con algo más suave. Evaluamos si la paciente siente dolor. ¿Sintió los pinchazos? ¿Sí? Entonces, esto también nos confirma de que este nervio se encuentra normal. Evaluamos también la parte térmica como tal, poniendo en la carita de nuestro paciente como tal tanto un estímulo frío como un estímulo caliente. Empezamos con el estímulo frío. ¿Sí? Y ahora con el estímulo caliente. ¿Sí? También
posteriormente la parte motora como tal. Dentro de esto incluimos los músculos, tanto temporal, macetero, pterigoideo. Para la evaluación del músculo temporal y macetero, colocamos nuestros dedos a nivel de la articulación mandibular y le pedimos a nuestro paciente que abra la boca. De esta manera sabemos la integridad de los músculos, al igual que el músculo pterigoideo, pidiéndole a nuestro paciente que haga movimientos pero laterales. También podemos evaluar el reflejo corneal utilizando una mundica de algodón y acercándolo al ojo del paciente. Entonces el reflejo como tal consiste en que cuando el objeto esté muy cerca del ojo, ella cierre el ojo. En el séptimo paracraneal evaluamos tanto la parte sensitiva general, sensitiva específica, la parte del parasimpático y también la parte motora. Como primera instancia tenemos que evaluar la simetría de la cara como tal del paciente y de las expresiones faciales. Entonces, lo podemos evaluar pidiéndole a nuestro paciente que sonría y así miramos si es igual la expresión en la cara derecha y en la cara izquierda. En pacientes con prótesis dental debemos pedirle que se la retire, de esta manera es más fácil realizar el examen. Entonces, en lo referente al examen ya como tal, primero le pedimos a nuestro paciente que levante las cejas y nos fijamos en las líneas que se forman en la frente. Le pedimos que las retraiga en señal de fruncir el ceño. También le pedimos a nuestra paciente que retraiga la nariz, que sonría de manera exagerada, como si nos estuviese mostrando los dientes, que infle sus mejillas y que silbe. Como pudo hacer todos los acontecimientos pedidos, entonces este nervio no tiene ninguna alteración. Dentro de la parte sensorial y teniendo en cuenta que este nervio tiene ramas en los 2/3 anteriores de la lengua, entonces el fin como tal es evaluar esta parte, teniendo en cuenta que en este lugar se evalúa tanto el sabor ácido como dulce. Por este motivo le vamos a dar a probar algunas sustancias a nuestro paciente con la finalidad de que ella sepa reconocerlos. Pero para esto necesitamos vendarle los ojos. ¿Qué sabor prueba? ¿Qué sabor probó? Ácido. Con esta misma maniobra podemos evaluar el noveno par craneal, dándole otra sustancia a nuestro paciente, pero teniendo en cuenta que el noveno par tiene ramas en la parte posterior de la lengua. ¿Qué es? Bueno, en este caso, para evaluar la parte anterior de la lengua utilizamos miel, aunque también se puede utilizar algo dulce o azúcar, y limón para el sabor ácido. Y en la parte posterior utilizamos sal. Nuestra paciente pudo reconocer los 3 sabores sin ningún percance, entonces este nervio está normal, no tiene ninguna alteración. En el octavo par craneal evaluamos tanto la parte auditiva como la parte vestibular. Entonces, dentro
otro lado le susurramos algunas palabras y le pedimos que ella diga lo que escuchó. Hola. Muy bien. Otra manera de evaluar este par es con el tic-toc de un reloj, o también es rozando una hoja, por favor, tápese su y diciéndole a nuestro paciente si escucha este roce. ¿Sí? Lo mismo hacemos del otro lado del otro. ¿Qué dije? Hola. ¿Sí? Bueno. Le pedimos a nuestro paciente que se levante para evaluar la parte vestibular. Entonces, para evaluar la parte vestibular le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie, situamos nuestro dedo índice y le pedimos que extienda sus brazos hasta que pueda rozar el dedo índice del evaluador. Listo. Otra vez. Cierre sus ojos y toque mi dedo índice con los dos brazos. Ahora también vamos a evaluar otra maniobra que se denomina romper. Entonces le pedimos a nuestro paciente que se ponga de pie, que junte sus piecitos, extienda sus brazos y cierre los ojos. Y no debe perder el equilibrio. En este caso, este nervio pues no tiene ningún tipo de afección. En la evaluación del 10º y 9º par craneal tenemos en cuenta tanto la deglución como el reflejo nauseoso, también la articulación de las palabras de nuestro paciente, la fonación. Para evaluar esto le pedimos a nuestro paciente que repita cualquier palabra. Doctor. Así evaluamos este par craneal. Además de esto, nos damos cuenta que en el 9º par craneal, como lo había dicho anteriormente, en el tercio posterior podemos evaluar el sabor salado, lo cual ya recibo. Entonces, para la evaluación de esto, utilizamos un bajalenguas y le pedimos a nuestro paciente que diga la letra A. ¿Otra vez? Muy bien. De esta manera evaluamos tanto el reflejo faríngeo como la contracción de la pared posterior. También utilizamos otra maniobra que se denomina la maniobra del bebé, que también pedimos a nuestro paciente que diga la palabra A, y con esta evaluamos tanto la contracción de la pared posterior como la elevación del paladar como tal, y también que la úvula esté centrada. Para evaluar el 11º par craneal, entonces vamos a tener en cuenta que este hace parte de los nervios espinales y como tal evaluamos tanto el músculo esternocleidomastoideo como el músculo trapecio. Para el esternocleidomastoideo le pedimos a nuestra paciente que incline la cabeza hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Listo. Y hacemos una resistencia y le pedimos que vuelva la cabeza al lado original. Y de esta manera evaluamos la fuerza del esternocleidomastoideo. Y en el trapecio ponemos nuestras manos a nivel del músculo y le pedimos a nuestro paciente que eleve los hombros mientras hacemos una resistencia, y de esta manera evaluamos este par. Bueno, para el siguiente, que es el 12º, vamos a evaluar la integridad de la lengua. Entonces le pedimos a nuestro paciente que saque la lengua y que haga movimientos laterales. También que lleve su lengua hacia la mejilla. Y por la parte de afuera evaluamos la fuerza que ésta tenga. Dentro del estado de conciencia, el paciente puede estar en vigilia, es decir, responder a estímulos sin ningún problema. También puede estar somnoliento, es decir, solamente se despierta cuando se le habla.
También el paciente puede estar estupuroso, es decir, que reacciona solo con estímulos dolorosos, o puede tener un coma superficial, es decir, que se necesitan estímulos más dolorosos para que el paciente responda, o un coma profundo donde el paciente, si se le realizan estímulos muy dolorosos, no va a responder. Para evaluar la conciencia utilizamos la escala de Glasgow, donde se evalúa la apertura ocular, también la respuesta verbal y también la respuesta motriz. Dentro de la apertura ocular, esta puede darse de forma espontánea, si a estímulos de voz, a estímulos de dolor, o no puede haber ninguna respuesta ocular. También dentro de la respuesta verbal hablamos de que esta puede ser confusa, puede ser inapropiada, solo pueden ser sonidos, o no puede haber ningún tipo de respuesta. También dentro de la respuesta motriz hablamos de que el paciente obedece, de que la respuesta motriz es localizada, o solamente siente cuando hay retirada, o cuando hay flexión, cuando hay extensión, o cuando no hay ninguna respuesta. Bueno, dentro de la esfera mental también evaluamos la memoria. Entonces, dentro de esto incluimos una memoria episódica, es decir, experiencias personales, por ejemplo, preguntas de qué desayunó. También incluimos la memoria semántica. Entonces, dentro de esto son conceptos o hechos pues ya planteados, por ejemplo, que cuántos planetas hay, que quién es el presidente. También incluimos la memoria procedimental. En esta se basa en sí pues la capacidad de aprender habilidades cognitivas, por ejemplo, leer, andar en bicicleta, nadar. También hablamos de una memoria de trabajo. Esta mantiene información temporal, por ejemplo, un número de celular, una dirección. Dentro de la esfera mental también evaluamos el juicio, que como tal es la capacidad que tiene una persona para actuar ante una determinada situación o un acontecimiento. Entonces, a nuestro paciente le planteamos una situación de estas. Por ejemplo, usted está en un museo y dentro del museo hay un niño. El museo se está incendiando y es la única persona que puede hacer algo para salvar las pinturas o al niño. ¿Qué elige salvar? El niño. También usted va por la calle y encuentra un fajo de billetes y tiene idea de quién es el dueño de este dinero. ¿Qué hace? ¿Se queda con el dinero o decide devolverlo? Lo devolvería. Dentro de los signos meningios encontramos la rigidez local. Entonces, en esta le pedimos a nuestro paciente que lleve el mentón hacia la zona del esternón. Si este signo fuese positivo, nuestro paciente no podría realizar este movimiento. También encontramos la maniobra de Kerning. Le pedimos a nuestro paciente que se acueste o que se ponga de cúbito supino. Elevamos su pierna primero a 90 grados y luego hacemos una extensión de esta. En este momento el paciente, si fuese el signo positivo, refiere dolor a nivel nucal. Y también encontramos la maniobra de Buczynski. Esta se trata de que al hacer una flexión del cuello de nuestro paciente, si el signo es positivo, va a realizar involuntariamente una flexión de las rodillas. Dentro de los reflejos osteotendinosos encontramos los superficiales y los profundos. En los superficiales encontramos el reflejo corneal, el cual tiene que ver con acercarle a el ojito de nuestro paciente una mota de algodón con el fin de evaluar que nuestro paciente, en el momento que está muy cerca del objeto, cierre el ojo. También tenemos el reflejo faríngeo, en el cual estimulamos el velo del paladar y se va a dar el reflejo nauseoso. También tenemos el reflejo abdominal.
Entonces, el abdomen lo separamos en un tercio superior y en uno inferior. Y a los lados del ombligo como tal estimulamos. Entonces, se dice que el ombligo va a tener una desviación leve hacia el lado que va a estar estimulado. Y en el reflejo plantar vamos a estimular la parte externa del pie de nuestro paciente desde el talón hasta los dedos. De esta forma se mira el reflejo. Listo. Sí. Dentro de los reflejos osteotendinosos profundos encontramos el supraciliar, todos estos se los hace mediante percusión. Entonces, en el supraciliar vamos a percutir en la cuenca supraciliar y el reflejo es que nuestro paciente cierre el ojo. Dentro de los reflejos osteotendinosos profundos sabemos que todos estos se percuten. Entonces, encontramos el primero, que es el supraciliar, el cual consiste en percutir el área supraciliar con el fin de observar qué es lo que pasa. Y este reflejo va a hacer que el paciente, cuando siente el golpe, cierre el ojo. También encontramos el reflejo mesentérico, en el cual vamos a percutir debajo del labio inferior y, como miramos, el reflejo es que la paciente cierre la boca. También percutimos en la parte del tendón del bíceps. Y el último es el estilo radial, en el cual vamos a percutir en la apófisis estiloides del radio. Y el reflejo es que junte un poco los dedos a la mano. Dentro de la evaluación de la sensibilidad, evaluamos tanto la superficial, la profunda y la cortical. Dentro de la superficial, evaluamos la sensibilidad táctil como tal. Entonces utilizamos primero que todo, vamos a vendarle los ojos a nuestro paciente para que no sepa de qué estímulo estamos tratando. Entonces, utilizamos un objeto suave y un objeto que sea un poco picoso y vamos a estimular la piel de nuestro paciente. ¿Qué sintió primero? Suavecito, después un pinchazo y después otra vez suave. Muy bien. Seguimos con el estímulo doloroso, que también lo hacemos con un objeto que tenga una punta. Preferiblemente se lo hace con una aguja, pero teniendo en cuenta que no se debe causar una lesión. ¿Se bien? Sí. Y ahora vamos con el estímulo térmico. Utilizamos tanto un estímulo que tenga, pues, no sé cómo decir. Y también utilizamos un estímulo térmico que sea caliente y uno frío. Entonces empezamos por este. ¿Qué siente? Está caliente. Y vamos con el otro. Está frío. Muy bien. Ahora sí, vamos con la evaluación de la sensibilidad profunda. Entonces, en esta evaluamos palestesias utilizando un medio que vibre en una superficie ósea del paciente. ¿Siente la vibración? Sí. Muy bien. Y también, vamos a evaluar si tiene parestesia. Esto haciendo presión en alguna zona del paciente. ¿Siente la presión? Sí. Muy bien. Y dentro de la evaluación de la sensibilidad cortical, evaluamos la esterognosia. En esta vamos a poner un objeto sobre alguna superficie del cuerpo del paciente y nos tiene que decir de qué objeto se trata. Una moneda. Y también la podemos hacer escribiendo una letra
en la mano del paciente y preguntándole con qué instrumento le hicimos esta letra. Con lapicero. Muy bien. Bueno, dentro de la marcha encontramos la marcha táxica, la cual es una alteración en la cual el paciente pierde el equilibrio. Por ende, intenta mantener las piernas separadas con el fin de no tener oscilaciones ni hacia adelante ni hacia atrás y de esta manera evitar la pérdida del equilibrio como tal. También encontramos la marcha distrófica, la cual es una alteración o una distrofia de los músculos y esta se va a caracterizar por movimientos laterales exagerados a la hora de caminar y también por una desviación de la cadera como tal. El paciente va a presentar una inestabilidad y una postura que está relacionada con la fuerza que imprime a la hora de caminar y esta se la denomina también marcha de pingüino. Encontramos también la marcha hemiparética, la cual tiene que ver con una alteración de la vía piramidal, más específicamente de las piramidal, y se dice que esta puede ser debido a una isquemia o por motivos de hemorragia. Entonces, la extremidad que está comprometida como tal va a tener una extensión y va a hacer movimientos oscilantes a la hora de apoyar la extremidad que está afectada. También encontramos la marcha parkinsoniana. Este se da en pacientes que presentan Parkinson y que este es muy avanzado ya y esta marcha se caracteriza porque los pasos que dan estos pacientes son muy cortos y además de esto la postura se inclina hacia adelante. Y encontramos también la marcha espástica. En esta marcha también va a haber una alteración de la vía piramidal y se dice que los pacientes a la hora de caminar se va a dar una rigidez de sus músculos y por ende van a arrastrar las piernas. Y se habla que esta puede ser unilateral o bilateral y que la unilateral es más prolongada.